Mi madrastra me dijo que empacara porque ahora ella mandaba, y lo dijo con una sonrisa tan tranquila que por un segundo dudé si la casa en la que había crecido seguía siendo mi hogar. Lo más irónico es que no sabía lo que mi papá había firmado años atrás. Pero yo sí. Y esa diferencia lo cambió todo. Cuando mi papá se casó con Laura, yo intenté ser justo. Tenía 24 años, trabajaba, aportaba a la casa, no era el típico hijo parásito que muchos imaginan. Mi hermana menor aún estudiaba. Yo pensaba que mientras hubiera respeto, todo podría funcionar. Al principio, Laura era amable. Demasiado amable. Cocinaba nuestros platillos favoritos. Nos preguntaba por el trabajo. Nos decía que quería ser parte de la familia. Yo quería creerle. Pero la primera grieta apareció 3 meses después de la boda. Creo que ya están grandes para dejar los platos sucios, dijo una noche. No era el comentario, era el tono. No era una sugerencia. Era una declaración de territorio. A la semana siguiente cambió la cerradura del estudio porque necesitaba su propio espacio. Después reorganizó la sala sin preguntarnos. Luego empezó a hablar de mi casa. Mi casa. Cada vez que lo decía, algo me apretaba el pecho. ¿Era inseguridad mía? ¿Celos infantiles? Me repetía que tal vez yo no estaba aceptando el cambio. Pero entonces empezó a aislar a mi hermana. Le decía que debía avisar cada vez que saliera. Que no podía traer amigos. Que las reglas habían cambiado. Cuando le comenté a mi papá, él suspiró. Dale tiempo, hijo. Está adaptándose. Yo también quería darle tiempo. Hasta que dejó de ser adaptación y empezó a ser desplazamiento. El día que todo explotó, mi papá estaba fuera por trabajo. Laura entró a la cocina con una carpeta en la mano. Tenemos que hablar. Esa frase siempre anticipa algo desagradable. Se sentó frente a mí como si estuviera en una junta ejecutiva. Ya eres adulto. Es momento de que hagas tu vida. Esta casa necesita orden. Y no es sano que sigas aquí. Sentí calor en la cara. Trabajo. Aporto. Nunca has dicho que estorbo. No se trata de estorbar. Se trata de autoridad. Y ahora yo soy la esposa. Esta es mi casa. Mi hermana estaba escuchando desde el pasillo. Quiero que empieces a empacar esta semana. Lo dijo sin temblar. Como si estuviera desalojando a un inquilino moroso. Por un segundo, dudé. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo estaba aferrado a algo que ya no era mío? Pero entonces recordé aquella conversación con mi papá, años atrás. Tenía 19 cuando él me llevó al notario. Es por seguridad, me dijo. Si algo me pasa, quiero que ustedes estén protegidos. No entendí del todo hasta que vi mi nombre en la escritura. La propiedad estaba legalmente a mi nombre. No por ambición. Por protección. Nunca lo usé como poder. Nunca lo mencioné. Hasta ese momento. La miré. Respiré. Y le pregunté con calma, ¿estás segura de que esta es tu casa? Su expresión cambió apenas 1 milímetro. Por supuesto. Fui a mi cuarto. Saqué la carpeta azul que siempre estuvo en mi cajón. Regresé. La puse frente a ella. Creo que deberías leer esto. Hubo un silencio pesado. He visto a personas perder el color del rostro en segundos. Pero nunca tan rápido. Sus dedos temblaron al pasar la hoja. Esto no puede ser. Lo es. No es válido. Tu papá jamás haría eso. Lo hizo. Antes de conocerte. Ahí apareció algo nuevo en su mirada. No era solo sorpresa. Era miedo. Porque de repente, la autoridad que creía tener, se evaporó. No grité. No la humillé.
Solo dije algo que aún hoy me pesa. Si alguien tiene que decidir quién se va, soy yo. Y en ese momento entendí algo incómodo. El poder no siempre libera. A veces te pone frente a un espejo. Esa noche publiqué la historia en un foro anónimo. Necesitaba desahogarme. Los comentarios explotaron. Uno decía, échala ya. Gente así no cambia. Otro, seguro estás exagerando. Es su esposa, tiene derecho. Uno más duro, si usas esa escritura contra ella, te conviertes en lo mismo que criticas. Y el que más me hizo pensar, el problema no es la casa. Es tu papá, ¿por qué permitió que ella llegara tan lejos? Esa pregunta me atravesó. Porque era verdad. Mi papá no era una víctima. Era un hombre que había decidido no ver. Cuando volvió del viaje, Laura se adelantó. Lo escuché desde la sala. Tus hijos me faltaron al respeto. Plural. Siempre plural. Yo entré sin interrumpir. Puse los papeles sobre la mesa. Mi papá los miró, y luego me miró a mí. No con enojo. Con una mezcla de vergüenza y comprensión. Laura empezó a hablar rápido. Que yo la había amenazado. Que la quería fuera. Que era una manipulación. Mi papá levantó la mano. ¿Le pediste que se fuera? Silencio. Ese silencio dijo todo. Lo que pasó después fue aún más extraño. No hubo gritos. No hubo portazos. Hubo algo peor. Decepción. Mi papá dijo algo que jamás olvidaré. Me casé contigo para sumar, no para dividir. Laura intentó justificarse. Que solo quería orden. Que yo la desafiaba. Que la casa necesitaba límites. Pero la confianza ya estaba rota. No por la escritura. Por la intención. Esa semana fue tensa. Dormíamos bajo el mismo techo, pero el aire era distinto. Yo no la miraba con triunfo. La miraba con claridad. Había intentado sacarme de mi propia casa porque creyó que el papel social le daba poder. Pero olvidó que los acuerdos silenciosos también existen. 2 semanas después, mi papá me pidió hablar. Estoy reevaluando muchas cosas. No dijo separación. No dijo divorcio. Pero lo vi cansado. Como si hubiera despertado de algo. Laura empezó a empacar. No porque yo la echara. Sino porque la dinámica se volvió insostenible. La persona que quiso expulsar, terminó marchándose. Karma inmediato. Sí. Pero no fue explosivo. Fue frío. Y a veces eso duele más. Muchos en el foro celebraron. Justicia divina. Reina el orden. Final perfecto. Pero la verdad es más incómoda. No gané nada. Conservé lo que ya era mío. Aprendí que el poder sin empatía destruye. Y que el silencio de quien debería proteger, puede ser tan dañino como la agresión directa. A veces me pregunto. Si no hubiera tenido esa escritura, ¿me habría ido? ¿Habría dudado de mi propio derecho a pertenecer? ¿Habría dejado que me convencieran de que estorbaba? La casa sigue siendo mía. Pero ahora entiendo que un hogar no se defiende solo con papeles. Se defiende con límites. Con conversaciones incómodas. Con decisiones que no siempre te dejan como héroe. Si algo cambió ese día no fue la propiedad. Fue la dinámica. Mi papá dejó de minimizar. Mi hermana dejó de tener miedo. Y yo dejé de sentir que debía justificar mi existencia en el lugar donde crecí. A veces el karma no llega como un rayo. Llega como un documento guardado en un cajón. Esperando el momento exacto para recordarte quién eres.
Dijo que yo nunca lograría nada, hasta que quiso arruinar el día más importante. Eso fue lo último que me repetí en silencio, parado frente al espejo con la toga negra cayéndome sobre los hombros. Mi graduación. El día que, según ella, seguramente terminaría siendo una ceremonia incómoda. Mi madrastra siempre tuvo esa habilidad, convertir cada logro mío en algo sospechoso. Si sacaba buenas notas, era porque el profesor me tenía lástima. Si conseguía una beca parcial, era porque, seguro exageré mi situación. Nunca decía las cosas gritando. Siempre era con una sonrisa suave. Como si estuviera preocupada. Como si yo fuera el problema. Y durante años, lo dudé. Tal vez sí era irresponsable. Tal vez sí exageraba mis esfuerzos. Tal vez sí estaba viviendo de expectativas que no iba a cumplir. Cuando entró en mi vida, yo tenía 12 años. Mi mamá había fallecido hacía poco y mi papá estaba roto. Ella llegó con esa energía de orden y estructura. De estabilidad. Yo quería odiarla. Pero también quería que me quisiera. Ese fue mi primer error. Con el tiempo, sus comentarios empezaron a cambiar. ¿Estás seguro de que esa carrera es para ti? No todos nacen para la universidad. Tu papá ya hace mucho por ti. Pequeñas semillas. Pequeñas dudas. Mi papá comenzó a repetir algunas de sus frases. No con la misma frialdad, pero sí con la misma idea. Tal vez deberías considerar trabajar un tiempo antes de estudiar. Yo trabajaba. Yo estudiaba. Yo dormía 4 horas por noche. Pero nada parecía suficiente. Cuando me aceptaron oficialmente en la universidad, ella fue la primera en decir, bueno, veremos cuánto duras. Y eso me persiguió durante toda la carrera. Cada examen era una batalla contra mis propios pensamientos. Cada logro venía acompañado de su voz en mi cabeza. No lo vas a lograr. No lo mereces. No eres suficiente. El día que se acercaba la graduación, yo no quería invitarla. Pero era la esposa de mi papá. Y mi papá, era todo lo que me quedaba. Ella fingió entusiasmo. Claro que iremos, cariño. Cariño. Siempre lo decía cuando había algo detrás. La ceremonia era a las 5 de la tarde. Yo mismo le envié la invitación digital a mi papá. Le recordé la fecha. Le confirmé la hora. Todo estaba claro. O eso creía. El día llegó. El auditorio estaba lleno. Familias abrazándose. Risas nerviosas. Flashazos de cámaras. Yo buscaba a mi papá entre la multitud. No estaba. Mi nombre estaba a punto de ser llamado. Revisé mi teléfono. Nada. Ni mensaje. Ni llamada. Mi estómago se hundió. En el asiento que debía ocupar, había un vacío que pesaba más que cualquier palabra que ella me hubiera dicho. ¿Había decidido no venir? ¿Se avergonzaba de mí? Subí al escenario con una sonrisa automática. Recibí el diploma. Aplausos. Fotos. Pero por dentro, algo se rompía. Bajé del escenario y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá. ¿Por qué la ceremonia terminó antes de que llegáramos? Mi mente tardó en procesarlo. Terminó. Antes de que llegaran. Le respondí de inmediato, papá, era a las 5. Su respuesta llegó segundos después. Ella me dijo que era a las 7. Sentí como algo frío me recorría la espalda. No podía ser un error. No cuando yo le había mandado la invitación. No cuando ella la vio frente a mí. No cuando la repitió en voz alta días antes. A las 5. A las 5. A las 5. Mientras trataba de entender, mi papá envió otra foto. Una notificación oficial de la escuela.
Recordatorio automático enviado esa misma mañana. Ceremonia de graduación 17 horas. Él la recibió a las 4:30 de la tarde. 30 minutos antes de que empezara. ¿Por qué no salió antes? Porque, según él, no había prisa, era a las 7. Y en ese momento entendí algo que me hizo más daño que su ausencia. Ella no se equivocó. Ella lo hizo a propósito. No quería que él estuviera ahí. No quería que me viera lograrlo. No quería que hubiera evidencia de que estaba equivocada sobre mí. Cuando llegaron a la casa esa noche, el ambiente era espeso. Yo no grité. No acusé. Solo pregunté. ¿Por qué le dijiste que era a las 7? Ella se rió suavemente. Oh, ¿de verdad dije eso? Seguro entendió mal. Mi papá la miró. Me lo repetiste 3 veces. Ella bajó la mirada. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Y entonces pasó algo que nunca imaginé. Mi papá abrió su correo frente a nosotros. No solo estaba la notificación de esa mañana. Había otras. Correos que yo había enviado meses atrás. Avisos de juntas académicas. Invitaciones a presentaciones de proyectos. Actualizaciones de calificaciones destacadas. Todo sin leer. En la bandeja principal. Ella siempre era quien organizaba el correo familiar en la computadora compartida. Mi papá la miró otra vez. ¿Por qué estos nunca los vi? Silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Yo no sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Porque no se trataba solo de una hora equivocada. Se trataba de meses. De quizás años. De una narrativa cuidadosamente construida donde yo era el problema. Y ella, la voz razonable. Esa noche no dormí. Subí mi historia a un foro anónimo. No sabía si buscaba validación o simplemente sacar el dolor. Al día siguiente, había cientos de respuestas. Algo no cuadra, nadie se equivoca así tantas veces. ¿Estás seguro de que tu papá no sabía y solo busca excusas? Esto suena a sabotaje emocional deliberado. Un comentario me golpeó más fuerte que los demás. Si ella necesitaba que fracasaras para tener razón, entonces tu éxito era una amenaza. Nunca lo había visto así. Yo no era el problema. Era el recordatorio de algo que ella no podía controlar. La confrontación final no fue explosiva. Fue peor. Fue fría. Mi papá pidió revisar todos los correos juntos. Encontramos más mensajes movidos a carpetas ocultas. Invitaciones borradas. Confirmaciones nunca enviadas. No había manera de que todo fuera accidente. Ella intentó defenderse. Solo estaba tratando de evitarle presión. Pensé que sería mejor no ilusionarlo. Ilusionarlo. Como si mi vida fuera una fantasía frágil. Mi papá no gritó. Solo dijo algo que jamás olvidaré. Lo que intentaste arruinar no fue su graduación, fue mi confianza. Ahí supe que el verdadero karma no era que la descubrieran. Era perder credibilidad. Perder la narrativa. Perder el control. Semanas después, la dinámica en casa cambió. Mi papá empezó a hablar conmigo directamente. Sin intermediarios. Sin filtros. Ella dejó de opinar sobre mis decisiones. Ya no había comentarios suaves con filo escondido. Solo silencio. Y ese silencio, era su derrota. A veces me pregunto si exagero. Si debería sentir compasión. Después de todo, nadie actúa así sin miedo. Pero también aprendí algo. Hay personas que prefieren verte pequeño para no confrontar su propia inseguridad. Y cuando intentan apagar tu luz, lo único que hacen es revelar la oscuridad que cargan. Mi graduación no fue perfecta. Mi papá llegó tarde.
Yo me sentí solo en el escenario. Pero lo que pasó después fue aún más extraño. Porque al intentar sabotear el día más importante de mi vida, ella terminó dándome algo que nunca había tenido. Prueba. Prueba de que no estaba loco. Prueba de que no era insuficiente. Prueba de que sí lo logré, a pesar de todo. Y si algo me dejó esta historia es una pregunta que todavía me acompaña. ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos, solo porque alguien más necesita que dudemos? Yo ya no.